Capítulo 79. El último anillo de la espada, la ruptura de la luz de Ersten. «Estoy bien», exclamó Eirik apretando los dientes. Enfrentarse al poder de un dios tensó cada músculo de su cuerpo. Su brazo, que sostenía el amuleto, tembló violentamente por el dolor y la onda expansiva de la energía divina. Tras desviar el ataque, el amuleto se hizo añicos, esparciéndose su polvo dorado en el viento. Incluso el objeto mágico enano más preciado solo podía resistir un único ataque de un dios. Y ni siquiera lo había bloqueado, solo lo había redirigido. Rhodes encuentra la manera de contraatacar. Sabía que Rhodes no era de los que se dejaban golpear sin más. Tenía que ganar tiempo, aunque le costara la vida. Rhodes aprovechó los preciosos segundos que Eirik le había regalado. «Somme, dame la espada». El enano comprendió al instante. Con un rugido, le arrojó la pesada luz de Ersten con todas sus fuerzas. El peso de la espada hizo tambalear a Rhodes, no pudo atraparla y se clavó en la roca a sus pies. Pero enseguida la sujetó por la empuñadura y le infundió su maná. Ahora sostenía una espada sagrada en cada mano y las alzó en alto. Cruzó las hojas y una oleada de energía sin precedentes se propagó hacia afuera. Ambas espadas tenían poca energía. Ahora extraía su esencia misma. Pero no tenía otra opción. Los dos poderes diferentes de las espadas sagradas chocaron. Al final, Orc, actuando como la principal, absorbió todo el poder de la luz de Ersten. La espada ahora palpitaba con un poder mucho mayor que antes, creando un violento vórtice de energía a su alrededor que obligó a los demás a prepararse. «Adelante». Doble liberación, rugió, y concentró su propia fuerza vital, junto con la de las espadas, en una única y pura explosión de maná, que luego desató. Bajó ambas espadas en un poderoso arco, apuntando al dios que se alzaba en lo alto. Una enorme hoja azul celeste de energía de espada rugió a través del aire, y el espacio a su alrededor comenzó a resquebrajarse, tal como había sucedido cuando la diosa había descendido. Por primera vez, un destello de algo parecido a la sorpresa cruzó el rostro frío e impasible de la diosa. Pero eso fue todo. Fue como si un pequeño insecto acabara de lanzar lo que creía un golpe mortal, pero para ella, no era más que un último e inútil acto de desafío. Con el mismo desprecio que les había mostrado antes, alzó una mano con indiferencia para bloquear el ataque, confiada en que no podría dañar a este cuerpo de pura energía divina. Pero el poder de Orc al menos le había granjeado un mínimo de respeto. Una barrera divina, un escudo de poder tan denso que podía colapsar el espacio mismo, se formó instantáneamente frente a ella. «Para que yo siquiera me moleste en usar un hechizo defensivo», pensó, «estas hormigas merecen ser honradas». Pero en el momento en que la hoja azul celeste se encontró con la barrera divina. Grieta. La barrera se hizo añicos. Se oyó un sonido desgarrador, suave pero increíblemente nítido. El brazo de la diosa, hecho de pura energía divina, fue abierto por la hoja, una profunda herida de la que sangre divina, que brillaba con una energía aterradora, comenzó a gotear como acero fundido. La sangre divina, la forma más pura de energía divina, cayó a la tierra, y con cada gota, una pequeña explosión, similar a una explosión nuclear, desgarró el suelo, dejando un profundo cráter y fundiendo la roca. El poder de un dios era algo que este mundo no podía absorber ni aceptar. Si un dios cayera y su sangre se derramara sobre la tierra, sería una catástrofe de proporciones épicas, como una lluvia de meteoritos que destruiría toda la vida. Pero la sangre que ahora brotaba de ella no era su verdadera sangre, por lo que su poder destructivo no era tan grande. Pero su expresión cambió. Más allá de este mundo, su verdadero cuerpo había sido herido. Esta no era su verdadera forma, sino una proyección temporal. Aún así, su verdadero cuerpo había resultado dañado. Imposible. Por primera vez, su voz, eternamente fría e indiferente, se llenó de un violento temblor. Su forma proyectada parpadeó, y en el mundo más allá, un mundo que los mortales no podían ver, la misma herida había aparecido en su verdadero cuerpo. El poder de Orc era verdaderamente aterrador. Ser capaz de cruzar la vasta distancia del cosmos y dañar su verdadero cuerpo,
y con esta herida, su control absoluto sobre la otra conciencia dentro de ella también se vio sacudido. Podía sentirlo, el alma que debería haber sido reprimida, el alma que jamás debería haber podido resurgir, ahora luchando violentamente. El ataque había contenido un fragmento del poder de su predecesor, y había bastado para despertar su conciencia. Esto era algo que ella no podía permitir. El rostro sagrado de la diosa se retorció en una furia incontenible. En un instante, docenas de haces de energía, más densos y violentos que antes, atravesaron el espacio y cayeron sobre Rhodes y todas las demás hormigas que se habían atrevido a blasfemar contra su autoridad divina. La sombra de la muerte cayó sobre ellos al instante. Rhodes, consciente del peligro, recurrió de inmediato a los últimos vestigios de Org y al poder de la luz de Ersten para formar una barrera defensiva final. Pero al ver que los demás también estaban en la línea de fuego, le arrojó la luz de Ersten a Serie. Esta contenía una porción del poder de Org, con ella podría resistir el ataque. Y la diosa se centró en él, los demás solo tendrían que lidiar con algunos rayos dispersos. Jamás imaginó que la función de almacenamiento de maná que le había pedido a Dural que añadiera le sería tan útil. Serie canalizó su propio maná hacia la espada y creó una barrera mágica. Con el poder de ambas espadas sagradas, logró resistir el ataque. Pero fue solo un respiro temporal. El asalto de la diosa se volvió aún más frenético. Crack, crujido. Se escuchó un sonido desgarrador. Era la luz de Ersten. Tras todas las batallas y las intensas infusiones de maná, la espada sagrada no pudo resistir más, especialmente un ataque de un dios. Una red de grietas se extendió por su hoja. Serie lo vio e intentó retirar la espada, pero la siguiente oleada de ataques ya se cernía sobre ellos. Lo siento, pensó, una disculpa silenciosa dirigida tanto a Rhodes como a la espada. Y con sus últimas fuerzas, la usó para lanzar una barrera mágica final. La espada lanzó un grito lastimero, y su brillante luz se extinguió al instante. Romper. La luz de Ersten, la espada que albergaba las esperanzas e ideales futuros de la humanidad, se hizo añicos ante sus propios ojos en 3 pedazos opacos y sin vida. No. Quería salvarlo, pero el poder de la diosa era demasiado grande, sus ataques eran implacables. Los últimos rayos de destrucción atravesaron la barrera que apenas había logrado mantener y, como la guadaña de la muerte, se dirigieron directamente a su corazón y a su cabeza. Capítulo 80, Dioses verdaderos y falsos, y la huida. En el momento crítico, Norne y Somme se lanzaron al ataque. Serie ya había bloqueado todos los ataques de su bando y acudieron en ayuda de Rhodes. Atacaron al unísono, su hacha y su espada larga chocando contra el ataque divino. Al instante siguiente, ambos salieron disparados por los aires, tosiendo sangre. Aún arriesgando sus vidas, solo habían logrado bloquear 2 de los 3 rayos de luz mortales. El tercero seguía en camino. Serie lo seguía de cerca. Liberó el último de sus poderes mágicos y lanzó el hechizo élfico de mayor nivel que conocía. Los 2 haces de luz chocaron y, tras una explosión cegadora, el ataque final fue finalmente bloqueado. Pero habían perdido por completo su capacidad de luchar. El maná de Serie se había agotado. Norne y Somme aún podían moverse, pero estaban gravemente heridos. Incluso la fuerza vital de Rhodes se había agotado, y su rostro estaba mortalmente pálido. La diosa los observaba con frialdad. ¿Y qué si habían bloqueado su ataque? Era solo una lucha final e inútil. Alzó la mano de nuevo, esta vez apuntando directamente a Rhodes. Pero su ataque fue frustrado una vez más por Eirik. ¡Maldito Dios! Toma esto, rugió, y sacó varias esferas metálicas de color gris negruzco de una bolsa que llevaba en la cintura, para luego arrojárselas con todas sus fuerzas. Eran objetos mágicos que había encontrado en el tesoro enano, con un efecto similar a una versión más poderosa del hechizo, luz, de Rhodes, y la más descabellada de todas las creaciones enanas. ¡Bum! 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 Una serie de explosiones ensordecedoras sacudieron la presión divina. Una luz cegadora, como un sol que explota, blanqueó todo el campo de batalla. Le siguió un infierno furioso que parecía incendiar el aire mismo.
Norne y Somme, que no habían podido cerrar los ojos a tiempo, quedaron temporalmente cegados. Ese tipo es un imprudente, maldijo Norne entre dientes, aunque comprendía por qué lo había hecho. Pero una señal, algún gesto, no le habría venido mal. Bien hecho, dijo Serie, con un inusual tono de admiración en su voz. En cuanto Eirik lanzó las esferas metálicas, Rhodes comprendió su intención e inmediatamente levantó una barrera mágica, logrando protegerlas a duras penas de la peor parte de la explosión. Pero la barrera se disipó rápidamente, ya no tenía fuerzas para mantenerla. Su cuerpo cedió y cayó de rodillas, solo su voluntad indomable lo impidió desplomarse por completo. Incluso la diosa se vio afectada por la luz cegadora. Bloqueó fácilmente las explosiones posteriores, pero aún así la distrajeron. Su propio rayo de luz pasó de largo. Y ahora, estaba furiosa. Su rostro proyectado se retorció con una rabia que distaba mucho de ser divina. Frustrada una y otra vez, dirigió toda su ira hacia Eirik. Alzó las manos en alto, y un poder divino aterrador comenzó a acumularse. El cielo se tornó de un rojo oscuro y opresivo. Decenas, incluso cientos, de rayos de energía destructiva se formaron a su alrededor, un poder tan grande que el espacio a su alrededor comenzó a colapsar, revelando un agujero negro cegador que amenazaba con engullirlo todo. Todos los rayos apuntaban a la insignificante Eirik. El aire pareció congelarse. Ante la conducta antideportiva de la diosa, Eirik sintió que la sangre se le helaba y sus huesos comenzaron a crujir bajo la inmensa e invisible presión. En ese preciso instante, el cuerpo de la diosa comenzó a temblar violentamente. Se agarró la cabeza y gritó, «Orc». Un chillido desgarrador brotó de su boca. Su cuerpo se convulsionó, como si algo intentara destrozarla desde dentro. No. Imposible, su voz se volvió caótica. Te tenía completamente dominada. Y, aún más sorprendente, su cuerpo comenzó a alternar entre dos formas. En un instante, era la benevolente diosa que todos conocían por las estatuas, al siguiente, una figura severa e imponente, que irradiaba una presión increíblemente intensa. Eso es. Serie se quedó mirando atónita. Norne comprendió de repente. Dos almas. Y hay dos almas en el cuerpo de la diosa, luchando por el control. El dios era un solo ser, pero dividido por su fe entre lo verdadero y lo falso. No se trataba de dos dioses diferentes, sino de dos almas en el mismo cuerpo. Justo cuando el rostro retorcido y amenazador de la falsa diosa recuperaba el control y su aura destructiva estaba a punto de envolverlos de nuevo, la imagen etérea de la benevolente diosa reapareció milagrosamente. «Rápido, corran», dijo con voz débil pero suave mientras los miraba. Y entonces, su imagen fue reemplazada una vez más por la de la severa diosa, pero les había dado un tiempo precioso. Era evidente que la diosa estaba sumida en un intenso conflicto interno y se había olvidado temporalmente de ellos. «Vete», dijo Norne, levantando a Eirik, que aún estaba aturdido. «Saca a Rhodes de aquí». Eirik recobró el sentido y se lanzó hacia adelante. Él y Norne flanquearon a Rhodes, sosteniendo su cuerpo exhausto. Somme recogió a Orc y los fragmentos de la luz de Ersten y los siguió de cerca. Serie cerraba la marcha. Detrás de ellos, los gritos de angustia de la diosa resonaban en el cielo. «No podéis escapar». Su amenaza quedó truncada por una oleada aún más violenta de poder divino. El mismísimo cielo comenzó a distorsionarse y luego se hizo añicos como un espejo roto. No se atrevieron a mirar atrás. Con las pocas fuerzas que les quedaban, corrieron. Con el apoyo de sus dos amigos, Rhodes comenzó a perder la conciencia, víctima de un dolor insoportable y del agotamiento de su maná y fuerza vital. Lo último que vio fue a Orc, cuya luz se había extinguido por completo, convertida ahora en una simple espada de hierro. La espada sagrada que una vez había sido capaz de derrotar a un dios, ahora permanecía silenciosa y sin filo. Para cuando finalmente llegaron a un lugar seguro, Rhodes había perdido completamente el conocimiento. Serie examinó sus heridas, con los dedos pálidos y delgados temblando. «Sus heridas son graves», dijo en voz baja.
Org usó sus últimas fuerzas para detener la hemorragia temporalmente, pero necesita tratamiento. El poder de la diosa sigue mermando su fuerza vital. Eirik apretó los puños y miró al cielo a lo lejos. ¿Esa figura benévola era la verdadera diosa? Norne asintió con gesto sombrío. Sí. Quien nos atacó fue el falso dios. Pero esos últimos trucos tuyos, Eirik, fueron realmente impresionantes, dijo Somme con sincera admiración. No he estado ocioso esta última semana, sabes, dijo Eirik riendo, pero su buen humor duró poco. No pierdas el tiempo, interrumpió Serie. Recuerdo que hay una aldea élfica más adelante. Vamos. No se demoraron. Con cuidado, subieron a Rhodes a sus espaldas y corrieron en la dirección que ella había indicado. Capítulo 81, la curación y la llegada de Olivia. Su maná está completamente agotado y tiene una herida punzante en el abdomen. La herida está siendo corroída por magia residual. Con una constitución apenas humana, le será difícil sobrevivir. En una aldea élfica, un médico elfo, tras examinar minuciosamente las heridas de Rhodes, llegó a esta conclusión. En sus 1000 años de experiencia curando, jamás había visto una herida tan extraña. La magia residual era como un gusano, aferrada al hueso, erosionando constantemente su fuerza vital. De no ser por el aura sagrada increíblemente densa de la magia, habría sospechado que habían sido atacados por un demonio. Pero semejante poder sagrado, ¿acaso este grupo había luchado contra un poderoso guerrero alado celestial? Era la única explicación. Y este grupo de aventureros, un elfo, 3 humanos y un enano que no parecía un enano. Extraño, sin duda. ¿Acaso no somos todos aliados ahora? ¿Por qué habría un conflicto? El médico no se atrevió a preguntar. La elfa que había traído al humano herido, la que se llamaba Serie, era realmente intimidante. Parecía que le haría pagar con su propia vida si no lograba salvar al humano. ¿No hay otra manera? Preguntó Serie, apretando los puños. No. Solo si encuentras un sacerdote. Únicamente su magia curativa puede sanar las heridas de este humano. Al oír sus palabras, el grupo se miró entre sí. Los sacerdotes eran exclusivos de los alados celestiales, solo ellos podían interpretar las sagradas escrituras. Y acababan de librar una batalla contra ellos, una batalla en la que Rhodes les había asestado un duro golpe. La sugerencia del médico era imposible. Ahora iré al reino celestial, dijo Serie, como si ya hubiera tomado una decisión. Señorita Serie, usted. Norne comenzó a hablar, pero se interrumpió. Sabía lo que tramaba. Iba a lanzar un ataque a gran escala contra el reino celestial y apoderarse de sus sagradas escrituras. Con su talento mágico, seguramente podría descifrarlas y luego usar su magia curativa para salvar a Rhodes. Pero el plan era demasiado descabellado, y él debía intentar detenerla. Es la única manera. Dijo, sacudiendo la cabeza. Después de que el médico se marchara, continuó, Rhodes tiene el maná residual de ese falso dios en su cuerpo. Solo la magia curativa de las sagradas escrituras puede eliminarlo. ¿Hay tiempo suficiente? El reino celestial está en el extremo oriental del continente, ¿no? Preguntó Somme con voz preocupada. Tardarían años en llegar. El joven Rhodes no aguantaría tanto. El hecho de haber llegado hasta esta aldea élfica era una prueba de su resistencia. Está bien, dijo, sacando la losa de piedra. Hay un círculo mágico residual en ella. Podemos teletransportarnos en sentido inverso. Tanto los demonios como los alados celestiales habían utilizado el inmenso poder de la losa para abrir un círculo de teletransportación gigantesco. Como resultado, quedó un círculo mágico residual en su interior. El de los demonios se había desvanecido hacía siglos, pero el de los alados celestiales seguía presente. Era débil, pero suficiente para teletransportar a los pocos que quedaban. Y los restos del ejército de los alados celestiales no pueden haber regresado aún a su reino celestial. Esta es nuestra única oportunidad. Los alados celestiales habían desplegado a todo su ejército, incluido el Consejo de los 13. Su base probablemente estaba custodiada por ancianos y enfermos.
¿No hay otra manera? Norne no se negaba a salvar a Rhodes, pero era una persona prudente. No podía simplemente aceptar un plan tan temerario. Es nuestra única opción. Mientras se encontraban en un punto muerto, se oyó un alboroto desde afuera. Eirik desenvainó su espada larga y, un instante después, la médica elfa reapareció. Estimados invitados, una guerrera alada del cielo ha venido a verlos. Les había dicho que buscaba a un extraño grupo de 3 humanos, un elfo y un enano. Solo podían ser ellos. Maldita sea. Nos han alcanzado. Maldijo Eirik entre dientes. Había pensado que, después de la paliza que les había dado Rhodes, no se atreverían a regresar. Y ahora, poco después, estaban en su puerta. Algo no cuadra, dijo Serie. Si de verdad nos estuvieran buscando, ¿por qué enviarían a alguien a anunciar su llegada? En efecto, asintió Norne. Había pasado una semana desde que abandonaron las ruinas enanas, y Rhodes había permanecido inconsciente todo ese tiempo. De no ser por la protección de Orc y su increíble resistencia, jamás habría aguantado tanto. Pero incluso ahora, no daba señales de despertar. Déjenla entrar. Pero prepárense para luchar. Al final, fue la serie quien tomó la decisión. Todos se prepararon para la batalla. Unos instantes después, entró una mujer alada del cielo con aspecto lastimoso. Sus alas blancas estaban manchadas de sangre seca, y su ala izquierda había desaparecido por completo. Tú. Serie la reconoció. Era Olivia, la miembro más joven del Consejo de los 13. La había visto una vez antes, de lejos, pero recordaba su rostro. Y la había visto en la última batalla, aunque en aquel momento todo era demasiado caótico como para pensar en ello. Ahora, al verla allí, se sorprendió. ¿Serie? No me extraña. Olivia también la reconoció. Sigues viva. La había visto en su formación durante la batalla, pero incluso si la hubiera reconocido entonces, no habría cambiado nada. Los alados celestiales no desobedecerían la orden de la diosa. Aunque sentía que atacar a una aliada era un error, no podía cambiar la opinión de los demás miembros del consejo. Pero ahora, con un nuevo oráculo de la verdadera diosa, solo tenía una misión. ¿Dónde está el humano que fue reconocido por Orc? Preguntó, apoyándose en el marco de la puerta con voz débil. ¿Qué quieres? Dijo Eirik, colocándose inmediatamente frente al inconsciente Rhodes. ¿Vienes a vengarte? No, no es eso, dijo Olivia, sacudiendo la cabeza con dolor. Dio un paso adelante con dificultad, y los demás se tensaron. Es la verdadera diosa. He recibido un oráculo de la verdadera diosa. ¡Qué broma cruel! Los alados celestiales, los autoproclamados sirvientes más leales de la diosa, habían sido engañados por un falso dios y conducidos a una derrota desastrosa. Y ahora, no tenía a nadie de su especie a quien contárselo. Qué triste y qué patético. Capítulo 82, el último de los alados del cielo. Los agudos sentidos de Serie captaron el hecho de que Olivia había dicho la verdadera diosa, no solo la diosa. ¿Qué oráculo? Preguntó Norne. Olivia sacó de entre sus túnicas una escritura sagrada que brillaba tenuemente. Por el oráculo de la verdadera diosa, he venido a sanar al elegido del futuro, aquel que desenvainó la espada del derecho divino, Orc, Rhodes. ¿Estás bromeando? Eirik alzó su espada larga. No se creía ni por un segundo que esos hombres pájaro estuvieran allí por pura bondad. Hacía poco que habían intentado matarse entre sí. ¿Cómo podían simplemente darse la mano y reconciliarse? Era absurdo. Recibimos un falso oráculo y nos convertimos en vuestros enemigos. Pero ahora estoy aquí con el sincero deseo de ayudaros, dijo Olivia, con la voz llena de emoción genuina. Pero no le creyeron. Rhodes era demasiado importante para su grupo. En cierto modo, él era su grupo. No podían confiar en que esa mujer alada estuviera allí en una misión de la diosa para curarlo. ¿Y si mentía? ¿Y si solo era una excusa y su verdadera misión era matarlo? Que venga, dijo Serie de repente. Si intenta algo, la mataré al instante.
Su maná comenzó a arremolinarse a su alrededor. No estaba mintiendo. Olivia sintió agradecida y, arrastrando su cuerpo herido, se dirigió a la cama de Rhodes. Con manos temblorosas, abrió las sagradas escrituras y comenzó a lanzar el más antiguo de los hechizos curativos. Para su sorpresa, la luz de las escrituras no era el blanco habitual de los alados celestiales, sino un suave resplandor dorado. Mientras ella lanzaba el hechizo, la magia sagrada residual en la herida de Rhodes comenzó a purificarse poco a poco. Su respiración se regularizó y recuperó el color en el rostro. Esto es. Cerie notó que la magia curativa que Olivia estaba usando era diferente a cualquiera que hubiera visto antes. El texto original de la magia sacerdotal, dijo Olivia, mostrando las escrituras. Todos los conjuros sagrados están registrados aquí. Tras curarlo, tosió un torrente de sangre y estuvo a punto de desmayarse. Cerie la sujetó justo a tiempo. Estás gravemente herida, dijo con el ceño fruncido. Cuando los alados del cielo se retiraron, Olivia había sido una de las pocas consejeras que no había resultado gravemente herida. Al menos, sus alas estaban intactas. Pero ahora, solo le quedaba una. ¿Qué pasó? Al ver que Rhodes estaba curada, el grupo bajó la guardia, aunque Eric seguía vigilando cada uno de sus movimientos, las lágrimas corrían por el rostro de Olivia. Los alados del cielo, están acabados. Dijo, y luego, entre sollozos, les contó lo que había sucedido durante la última semana. Tras su derrota, el ejército de los alados celestiales regresaba al reino celestial cuando fue emboscado por un ejército demoníaco. Para su horror, los demonios lograron usar su golpe divino. De un solo golpe, el renombrado ejército de los alados celestiales quedó reducido a cenizas. 1000 guerreros, solo una docena sobrevivieron, y del consejo de los 13, soy el único que queda. ¿Los demonios pueden usar el golpe divino? Preguntó Norne con incredulidad. ¿Cómo es posible? No lo sé, dijo, cerrando los ojos con dolor. Pero es la verdad. Y su golpe divino es aún más destructivo, un poder oscuro que corroe todo lo que toca. Volvió a toser, una tos violenta y desgarradora, y la sangre se filtró entre sus dedos. Cerie la examinó rápidamente. Sus órganos internos están destrozados y su maná está agotado, es un milagro que sigas viva. Debo obedecer el mandato de la diosa, dijo con una débil sonrisa, extendiéndoles la sagrada escritura. Esto debe ser entregado a quien Org elija. El texto original de toda la magia sagrada de los alados celestiales estaba ahora justo delante de ellos. Incluso la emocionalmente distante Cerie no pudo evitar conmoverse. En ese instante, Rhodes parpadeó y abrió los ojos lentamente. Lo primero que vio fue a su grupo y a Olivia, la de las alas celestiales. Norne le explicó rápidamente lo sucedido. Rhodes escuchó en silencio. No sentía haber hecho nada malo. Tenía que luchar contra los alados celestiales para sobrevivir. Pero ahora, primero lisiados por él y luego emboscados por los demonios, todo su ejército había sido aniquilado. Los alados celestiales habían sido peones útiles, pero una vez que dejaron de serlo, la falsa diosa simplemente los había desechado. ¿Qué es? Dijo con voz ronca, mirando las sagradas escrituras que ella sostenía en la mano. La escritura sagrada original de los alados celestiales, que registra toda la magia divina. La diosa te la ha otorgado y espera tu llegada a la tierra de la caída divina. Cuando él tomó el libro, una oleada de alivio la invadió y su respiración se debilitó. La diosa dijo, que, tal como están las cosas, Org no puede matar a un dios. También necesitas el poder de la sagrada espada derecha, Athos. Y con eso, no pudo resistir más y se desplomó a sus pies. Ya había estado al borde de la muerte. Haber llegado hasta él era un milagro. Y para curarlo, había usado hasta la última gota de su maná. Su vida era ahora una vela parpadeante al viento. La sagrada espada derecha, Athos. Rhodes nunca había oído hablar de ella y miró a Cerie. Es una espada sagrada secreta del gran bosque élfico. Se dice que solo un verdadero santo puede desenvainarla. Cerie misma lo había intentado una vez, pero fracasó.
Rhodes abrió las Sagradas Escrituras. La mujer que tenía delante era la única otra persona que conocía la verdad. No se podía permitir que muriera. Las Sagradas Escrituras del ala celestial están encriptadas con magia divina, le recordó Serie. Debes usar el poder de la fe para descifrarlas y aprender los hechizos que contienen. Era, en esencia, un grimorio encriptado, y solo el ala celestial conocía la contraseña. Aún con su talento, no podría aprender los hechizos de inmediato. No. Este texto original no tiene cifrado, dijo. A sus ojos, las palabras eran perfectamente claras, no necesitaba descifrarlas. Déjame ver. Serie se inclinó, pero para ella, el texto era solo galimatías. ¿Qué está pasando? PD, me estoy preparando para completar el grupo del héroe, y luego comenzaremos el viaje para derrotar a un dios. Mientras tanto, volveré a ver la película No Game No Life. La débil raza humana alza la espada de la rebelión contra los falsos dioses. La sangre divina cae del cielo, y los demonios pierden su favor. La raza humana, menospreciada por todos, finalmente se alzará en la cima del mundo. La coronación de dos reyes, la coronación de un santo y el viaje de un sabio. Pero el asesino de dioses será consumido por la marea oscura. En la tierra de la caída de los dioses, espero la llegada de aquel que anunciará mi muerte. Capítulo 83, El secreto de los alados celestiales y la magia para crear vida. Olivia alzó la vista, con una leve sonrisa de alivio en su pálido rostro. Así que es cierto. Un elegido sí existe en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra raza tenía que ser su enemiga? En ese momento, Olivia se sintió invadida por un profundo arrepentimiento. ¿Qué quieres decir? Preguntó Serie. ¿Qué es esta tontería del elegido? Lo siento, no puedo decírtelo, dijo Olivia, negando con la cabeza. Era evidente que no tenía intención de explicárselo a Serie. Su negativa enfureció a Serie. Un círculo mágico comenzó a formarse en su mano, pero luego lo dejó disiparse. La mujer que tenía delante estaba al borde de la muerte, una amenaza sería inútil. Ve y desenvaina la sagrada espada derecha, Athos. Honorable señor Rhodes, solo entonces podrás enfrentarte al dios, dijo Olivia. Acto seguido, se postró, con la frente tocando el suelo. Los alados celestiales jamás se arrodillaban ante nadie. Solo la diosa a la que veneraban era digna de tal gesto. A ojos de Olivia, Rhodes ahora poseía ese mismo valor. Serie entrecerró los ojos. Sentía mucha curiosidad por saber qué clase de oráculo había recibido aquella mujer para ser tan respetuosa y confiar tanto en Rhodes. Hacía poco tiempo que habían intentado matarse. ¿Y ahora se habían reconciliado? No solo ella, sino también Norne y los demás estaban completamente desconcertados. Sabes, odio cuando la gente habla con acertijos, dijo Rhodes, cerrando la escritura. Necesitaba aclarar las cosas. Primero, al entrar en las ruinas enanas y desenvainar la espada del derecho divino, Orc, se había ganado la enemistad de la diosa. Y luego, había descubierto la verdad, que era una falsa diosa, lo que la había enfurecido y obligado a descender. Incluso había destrozado su propia espada sagrada, la luz de Ersten. Pero, afortunadamente, el alma de la verdadera diosa aún residía en ella, y su lucha por el control les había permitido a él y a su grupo escapar. Y ahora, había despertado y encontrado a una de las aladas celestiales que acababa de luchar contra él, junto a su cama. No solo lo había curado, sino que también le había traído el texto original de toda la magia sagrada y le había dicho que fuera al gran bosque élfico para desenvainar la espada del derecho sagrado, Athos. Y que la verdadera diosa lo esperaba en la tierra de la caída de los dioses. Todo era demasiado extraño. Tienes que contármelo todo, o no tengo ganas de volver a enfrentarme a un dios, dijo. Al menos no por un tiempo. Aún no era lo suficientemente fuerte. Incluso con el poder de Orc, no era rival para un dios. Olivia guardó silencio un instante y luego eligió sus palabras con cuidado. Lo siento, Lord Rhodes. Este es un secreto de los alados celestiales. Vuestra raza de alados celestiales está prácticamente extinta.
¿Qué sentido tienen ahora los secretos?, dijo con irritación. No sentía ningún aprecio por esas criaturas insensatas. Después de 2 golpes divinos, ¿quién lo sentiría? Sus palabras hicieron que el rostro de Olivia palideciera aún más. Porque tenía razón. Sin la mayor parte de sus fuerzas, los alados del cielo debían depender de la ventaja aérea de su reino celestial. Si se topaban con bestias mágicas voladoras o demonios, estarían indefensos. Su única ala restante colgaba lánguidamente a su costado. Respiró hondo y finalmente tomó una decisión. ¿Tienes razón? Los alados celestiales ya no existen, dijo con voz cargada de profundo cansancio. Entonces te lo contaré todo. Pero solo a ti. Rhodes miró a Serie, quien asintió y salió de la habitación. Los demás la siguieron. Al marcharse, le susurró, si pasa algo, llámame. Él asintió levemente en respuesta. Después de que todos se marcharon, Olivia hizo algo impactante. Se quitó la túnica blanca manchada de sangre, dejando al descubierto un cuerpo perfecto, de una belleza divina. Rhodes frunció el ceño. ¿Qué está haciendo? Tenía que admitir que los alados del cielo eran una raza perfecta, pero ahora no era el momento. Ella se dio la vuelta y, en su espalda lisa, él vio un intrincado círculo mágico. Esto es. Observó fijamente el complejo círculo, con las pupilas contraídas. Podía sentir la misma aura que emanaba de la diosa. Y el círculo era tan complejo que no podía comprenderlo a simple vista. Nosotros, los alados celestiales, nunca fuimos una raza nacida de forma natural. Los alados celestiales habían sido creados personalmente por la propia diosa. Rhodes lo sabía. Parecía que Olivia estaba a punto de contarle toda la historia. Cada miembro de los alados celestiales fue creado personalmente por la diosa con su autoridad sobre la vida. El círculo mágico en nuestras espaldas es una marca de nuestra identidad. Extendió su única ala restante. Brillaba tenuemente, y al observarla con más detenimiento, vio que cada pluma tenía inscritas inscripciones casi imperceptibles. Todo su cuerpo era como un inmenso círculo mágico en constante movimiento, uno que le permitía desplazarse y, a la vez, contenía su alma dentro de su cuerpo creado. Al darse cuenta de esto, su respiración se aceleró. La magia para crear vida, estaba tan cerca. Olivia se volvió hacia él, con un brillo extraño en los ojos. Y tú eres el elegido, el que puede soportar la autoridad de la diosa sobre la vida. No era de extrañar que no hubiera querido contárselo. Las implicaciones eran enormes. Ostentar la autoridad de un dios, era algo que nadie en este continente se atrevía siquiera a tocar, y mucho menos a poseer. Así que el verdadero significado de la diosa es, dijo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Aceptar su autoridad sobre la vida, asintió Olivia. El dios ha sido corrompido. Para evitar que esta autoridad caiga en manos del falso dios, desea confiársela al elegido. Y usted, Lord Rhodes, es ese elegido. No espera que me convierta en un dios, ¿verdad? Rhodes estaba atónito. No, Olivia negó con la cabeza. No se puede llegar a ser un dios con una sola autoridad. Incluso si la posees, a lo sumo solo podrás crear un cuerpo sin alma. Las almas de los alados celestiales eran especiales, no habían sido creadas por la diosa. Su autoridad sobre la vida solo podía crear un cuerpo que respirara, no un alma inteligente. Así que este poder no era tan grande como él había imaginado. Pero era suficiente. Pero ahora, sin el poder de la diosa, los alados celestiales están, dijo Olivia, volviéndose a poner la túnica. Su rostro reflejaba tristeza. Había dicho que estaban acabados porque la diosa que los había creado se había corrompido. Capítulo 84. Creo que le puse los cuernos a la diosa. No me extraña que el falso dios te persiga, dijo Rhodes, comprendiendo algo nuevo. Mientras existan los alados celestiales, la verdadera diosa podrá seguir recibiendo el poder de su fe. El círculo mágico en la espalda de Olivia no solo le permitía moverse, sino que, mientras creyera en la diosa, transformaría esa fe en poder y se lo devolvería. Era un sistema extraordinario.
Pero aún no comprendía por qué la diosa se había dividido en dos. ¿Acaso era porque tanto los elfos como los alados del cielo la veneraban? Pero eso no tenía sentido. La fe de los elfos no era una especie de virus. ¿Cómo podía dividir a un dios en dos? Si así fuera, cada raza solo podría venerar a un dios, y no habría guerras por la fe. Y este era el fin de la era del mito, hasta donde él sabía, la diosa era el único dios que quedaba. Al oírlo adivinar la verdad, Olivia cerró los ojos con dolor. Sí, se suponía que éramos los sirvientes más leales de la diosa, pero nos convertimos en el cuchillo de un carnicero en manos del falso dios. Un silencio se apoderó de la habitación. Rhodes aún estaba asimilando esta impactante revelación. ¿Por qué fui el elegido?, preguntó. ¿Por qué? Abrió los ojos y lo miró, desenvainaste la espada del derecho divino, Orc. Ya has tocado el poder que pertenece solo a los dioses, la capacidad de ver el futuro. Así que eso es todo. El poder de la premonición era un poder divino. Él había visto el futuro con Orc, y por eso la diosa había visto un futuro en el que él alzaba su espada contra ella. Para evitarlo, había enviado al ejército de los alados celestiales tras él. Pero al hacerlo, solo había acelerado la llegada de ese futuro. Por primera vez, comprendió por qué el héroe del sur había decidido arrastrar a su oponente consigo. Ser capaces de anticipar cada movimiento del otro, debió de ser agotador. En ese instante, el cuerpo de Olivia se inclinó bruscamente hacia adelante. Estaba de pie justo delante de su cama, y él la sujetó rápidamente. Su temperatura corporal descendía rápidamente, estaba al borde de la muerte. Serie. Entra aquí, gritó. La puerta se abrió de golpe y Serie y los demás entraron corriendo. Al ver el estado de Olivia, Serie frunció el ceño. No había nada que pudiera hacer. Nadie había tenido que tratar a un ser alado antes. Tenían su propia magia curativa, no necesitaban los métodos habituales de las otras razas. Poder entregar el mensaje de la diosa al señor Rhodes me llena de satisfacción, dijo Olivia con una sonrisa irónica. Y luego cerró los ojos. Pero Rhodes no estaba dispuesto a aceptar ese final. Abrió el texto bíblico original y buscó desesperadamente una manera de salvarla. De repente, su mirada se posó en una página. El círculo mágico que aparecía en ella era sorprendentemente similar al que había visto en la espalda de Olivia. ¿Se trataba de la magia de creación de vida de los alados celestiales? Gracias a ser el llamado, elegido, podía comprender el complejo texto. Era un hechizo específico para tratar a un alado celestial gravemente herido. Sin dudarlo un instante, comenzó a lanzarlo. Serie iba a decir algo, pero se detuvo. Rhodes ya estaba herido y su maná era escaso. Parecía un desperdicio gastarlo en esa mujer alada del cielo. Pero aún tenían muchas preguntas para ella. Parecía que no les quedaba más remedio que salvarla primero. Mientras se lanzaba el hechizo, el cuerpo de Olivia comenzó a transformarse. Su ala rota volvió a crecer, pero ya no era de un blanco puro, sino de un plateado brillante. Y, aún más sorprendente, el círculo mágico en su espalda se estaba reescribiendo, transformándose en un nuevo diseño. Pero nadie podía verlo. Cuando la luz se desvaneció, Olivia abrió lentamente los ojos. Sus pupilas se habían vuelto de un suave y delicado color plateado. ¿Lord Rhodes?, exclamó, con la voz ya no débil. Ella conocía su propio cuerpo mejor que nadie, y enseguida notó que algo era diferente. Sus heridas habían sanado, sí, pero, lo que es más importante, la marca de la diosa, el círculo mágico, había sido alterada. Serie también había notado el cambio. Las alas, antes de un blanco dorado, ahora eran de un plateado brillante. ¿Qué hiciste? Se suponía que debías curarla. ¿Qué es esto? Rhodes cerró el pasaje bíblico y le dedicó una sonrisa compleja. Creo que, puede que me haya equivocado un poco. Creo que, tal vez, probablemente, le puse los cuernos a la diosa. Esto. La boca de Olivia quedó abierta, su rostro, divinamente esculpido, una máscara de confusión. La conexión entre ella y la diosa se había roto, y en su lugar había una conexión con Rhodes.
Bueno, el resultado final es bueno, ¿no? No se preocupen por los detalles por ahora, dijo Rhodes, dirigiéndose tanto a Serie como a Olivia. No, pero esto, Olivia aún no lo asimilaba. Mi tembló al tocar su nueva ala plateada, con los ojos llenos de confusión e inquietud. Intentó canalizar su maná y descubrió que el familiar poder sagrado ahora estaba teñido de una extraña energía nueva. Lo siento, mi señora, murmuró. Serie comenzaba a comprender la gravedad de la situación. Rhodes, no me digas que. Como era la que mejor entendía su magia, tenía una buena idea de lo que había hecho. No solo la había curado, sino que había mejorado el hechizo, igual que había hecho con su flecha de luz. Rhodes se rascó la cabeza, algo avergonzado. Puede que, sin querer, la haya convertido de seguidora de la diosa en seguidora mía. ¿Qué? Exclamaron Norne y Eirik al unísono. Increíble. Es simplemente increíble. Incluso Somme no podía creerlo. Y Serie, por una vez, se quedó sin palabras. En sus cientos de años, jamás había visto nada igual. Pero, nosotros, los alados celestiales, solo podemos adorar a la diosa. Está escrito en nuestra magia, en nuestro propio ser, dijo Olivia. Quería decir que el círculo mágico que formaba sus cuerpos contenía una ley que les permitía adorar únicamente a la diosa, pero no quería que los demás lo supieran, así que lo expresó de otra manera. En teoría, sí, suspiró Rhodes, mostrando el texto original. Pero he aprendido que no siempre se puede confiar en las teorías. Jamás se había imaginado que la magia de la creación de vida descrita en el libro fuera, en esencia, el relato de un administrador. Capítulo 85, me duele el pecho. Este, modo administrador, solo debería haber estado disponible para la propia diosa. Para cualquier otro ser alado, el hechizo de creación de vida solo habría servido para curar. Pero él, ¿quién era él? Era el futuro gran sabio, el portador elegido de la espada del derecho divino, Orc, y la espada del derecho sagrado, Athos. Era el creador de la espada de los derechos humanos, la luz de Ersten, un compañero cercano del gran maestro Serie, el hombre que le arrebataría el título de mago humano más antiguo a cierta hechicera pelirroja. Un ser aterrador a punto de matar a un dios, y el primer héroe que algún día salvaría al mundo. Así que, al usar ese hechizo, era como si él mismo fuera la diosa. Y con la diosa en su estado actual, no tenía que preocuparse de que ella lo persiguiera. Pues bien, la verdad era que, al usar el hechizo, le había añadido algunas modificaciones. No podía evitarlo, era pura costumbre. Y para cuando reaccionó, el círculo mágico en la espalda de Olivia ya había sido modificado. Serie, al darse cuenta de lo que había hecho, le arrebató las escrituras de las manos. El texto seguía siendo incomprensible para ella, pero no podía permitir que siguiera descifrándolo. Si con solo curar a alguien podía cambiar su fe, no podía imaginar lo que él haría con las escrituras si continuaba con su investigación. Esto es demasiado peligroso, dijo, intentando justificar sus acciones. El texto original debe permanecer en mi poder. Pero no puedes leerlo, ¿verdad? Preguntó Rhodes. Había algo raro en su actitud, pero no lograba descifrarlo. Al final, supuso que estaba celosa de que él pudiera descifrar las sagradas escrituras. No te preocupes, te enseñaré todos los hechizos en cuanto los aprenda. Su intención era enseñárselo no solo a ella, sino también a Norne y a los demás humanos. La magia sagrada de las escrituras debía ser conocida por todos. En cuanto a lo que pensaran la diosa y los alados del cielo, le daba igual. Si tenían algún problema, podían venir a hablar con él en persona. Si podían, claro. Esa no es la razón, dijo con un suspiro, sin mostrar intención alguna de devolver las escrituras. No sabía por qué lo hacía. En teoría, lo mejor sería dejar que él las descifrara, aprendiera los hechizos y luego se los enseñara. Pero después de verlo reescribir la fe de Olivia, una extraña e indescriptible sensación la invadió, una sensación que la impulsó a actuar. Olivia permaneció inmóvil, con sus alas plateadas temblando inconscientemente. Bajó la mirada hacia sus manos y sintió el flujo de maná en su interior. Era diferente a antes.
Su fe y su razón estaban en conflicto. En ese caso, ¿qué debo hacer?, preguntó, con la voz llena de confusión. Durante miles de años, mi vida, mi fe, todo ha pertenecido a la diosa, pero ahora, todo había sido usurpado por este hombre. ¿Debería enfadarme? Pero él era el elegido, aquel a quien la diosa había estado esperando. Y la diosa a la que había venerado había sido sustituida por un falso dios, y así su propia fe se había convertido en una mentira. No tenía derecho a enfadarse. Quizás, debería estar agradecida. Agradecida con Lord Rhodes por haberla salvado del falso dios. En ese instante, algo hizo clic. Cerie sostenía la escritura cerca y observaba con recelo al antiguo siervo de la diosa. Debes saber que tu vínculo de fe se ha roto. No, no se ha separado, Olivia la interrumpió, alzando la vista, con los ojos llenos de una nueva determinación. Se ha transferido. Caminó hacia Rhodes, cada paso deliberado y solemne. Se arrodilló ante él, con las manos juntas sobre el pecho y las alas plateadas respetuosamente plegadas a su espalda. Señor Rhodes, mi nuevo amo. Permítame ayudarle en su misión de cumplir el oráculo de la diosa. ¿Estás seguro de esto? Sí. Es la elección inevitable. El círculo mágico en su espalda comenzó a vibrar suavemente, el poder de su fe fluyendo a través de él. Mi vida ha sido reescrita. Es un hecho irreversible. En ese caso, deja que mi fe se convierta en tu espada y déjame caminar a tu lado. Para ser sincero, Rhodes se sentía un poco incómodo con toda la situación. Era emocionante tener a un ángel hermoso arrodillado ante él y jurándole lealtad. Pero la mirada fría que le dirigía Cerie lo inquietaba. ¿Acaso pensaba que lo había hecho a propósito? Era inocente. Simplemente había sido un accidente laboral. Siempre quería perfeccionar un nuevo hechizo cuando lo aprendía, y esta vez, se le había ido un poco de las manos. Al ver que no respondía, Olivia miró a los demás. Sabía que para ayudarlo de verdad, también necesitaría su aprobación. Se puso de pie y se dirigió a Cerie con una mirada sincera y resuelta. Señorita Cerie, entiendo sus reservas. Pero le ruego que crea que mis palabras son ciertas. Cerie sabía que decía la verdad. Por todo lo sucedido, era evidente que había descubierto la verdad y ahora quería alzar su espada contra el falso dios. ¿Pero por qué tenía que ser él? Aquella extraña e inexplicable sensación la impulsó a decir algo que no quería decir. ¿Pero por qué debería confiar en un antiguo enemigo? No quería que esa mujer se uniera a su grupo. Olivia conjuró un círculo mágico. Este es un contrato que me une de por vida. Si alguna vez tuviera un solo pensamiento traicionero, puedes usar este contrato para matarme. Pero espero que este contrato quede bajo la custodia de Lord Rhodes. Al verla llegar a tales extremos, Cerie no tuvo más remedio que ceder y dejar la decisión en manos de Rhodes. Los demás hicieron lo mismo. Acepto tu petición, dijo Rhodes tras respirar hondo. Pero recuerda, somos socios, no un dios y su sirviente. No me va ese tipo de cosas. Un brillo extraño centelleó en los ojos de Olivia. De verdad eres diferente. Contar con la lealtad de un ala celestial, y además miembro del Consejo de los 13, era algo que nadie en el continente se habría atrevido a soñar. Y él simplemente la había rechazado sin más. Socios, murmuró, tal como Cerie lo había hecho una vez. Y por alguna razón, al ver esto, la socia original sintió una punzada en el pecho. No se había sentido así cuando Somme y Norne se unieron. ¿Por qué? ¿Por qué tenía la sensación de que algo importante estaba a punto de serle arrebatado? Capítulo 86. Algo anda mal con Cerie. El grupo se había instalado temporalmente en la aldea élfica. Por suerte, la noticia del ataque de los alados celestiales a las ruinas enanas y a Cerie aún no se había extendido. De lo contrario, Olivia probablemente habría sido expulsada. Las ruinas enanas habían sido arrasadas, dejando solo un enorme cráter. Era evidente para cualquiera que solo un golpe divino podría haber causado tal devastación. Durante su estancia, Rhodes se había asegurado de preguntar a los elfos por noticias del frente.
La situación era crítica. Al principio, por alguna razón, la ofensiva de los demonios se había debilitado. Incluso sin el ejército de los alados celestiales, los elfos y los enanos habían logrado resistir. Pero entonces, los demonios reanudaron su ataque con aún mayor ferocidad. El frente se encontraba en un estado precario, y todos esperaban ansiosamente el regreso de sus aliados. Pero su esperanza fue en vano. Los alados celestiales habían sido derrotados. Probablemente, los demonios habían dividido sus fuerzas, un grupo mantenía al ejército aliado en primera línea mientras que el otro lanzaba un ataque sorpresa contra los debilitados alados celestiales. Ahora, con el ejército que había emboscado con éxito de vuelta al frente, la presión sobre los elfos y los enanos se había intensificado sin duda. Pero Rhodes no podía hacer nada. Quizás, una vez que Orc se recargara, podría lanzar un cañón de rayos de luz contra el ejército demoníaco y cambiar el rumbo de la batalla. Y durante su estancia en la aldea élfica, él y Ciri habían estado estudiando juntos la magia curativa de las Sagradas Escrituras. La estructura de este hechizo curativo es muy singular, dijo Rhodes, señalando las complejas runas de la página. Hay que dividir el maná en 3 corrientes y condensarlas de diferentes maneras. Ciri se inclinó para mirar y, como si de repente se diera cuenta de lo cerca que estaban, dio un paso atrás. Lo intentaré, dijo. Rhodes la miró, algo desconcertado. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Acaso puedes seguir viendo el flujo de mi maná? Siempre habían sido muy unidos al estudiar magia, para poder observar mejor el flujo de maná del otro. Pero por alguna razón, ahora ella mantenía deliberadamente la distancia. Lo veo perfectamente, dijo, apartando la mirada. Al ver esto, se acercó a ella. Ella se apartó. Él la siguió. Y así continuó, hasta que ella se encontró acorralada contra un árbol y no tuvo a dónde ir. ¿Por qué te has vuelto tan distante de repente? Preguntó, completamente desconcertado. La misma gran maestra que lo había dejado entrar en su tienda, que incluso le había permitido abrazarla mientras dormían, ¿por qué ahora ni siquiera le dejaba acercarse? ¿Había hecho algo que la hubiera molestado? No se le ocurría nada. No estoy siendo distante. Solo que. Ella tampoco sabía por qué lo hacía. Quizás el maná caótico que emanaba de él la incomodaba. Sí, debe ser eso, pensó, y luego explicó, ¿no te has dado cuenta de lo caótico que es tu propio maná? La verdad es que no. Para él, todo maná era bueno, siempre y cuando pudiera usarlo. Cuando empuñó a Orc, absorbió su poder sin purificación alguna, una infusión brusca y forzada. Como resultado, su propio maná se encontraba en un estado caótico. Pero no hasta el punto de causarle daño real, solo necesitaba tiempo para acostumbrarse. Deberías evitar usar magia durante un tiempo, al menos hasta que tu propio maná se haya calmado. Muy bien. Entonces tendré que confiar en la gran Lady Serie para que proteja a este humilde sirviente. Al oír esto, una leve sonrisa asomó en sus labios. Por supuesto. Pero justo en ese momento, se acercó una presencia indeseada. Olivia, sosteniendo un manojo de hierbas recién recolectadas, se acercó y se arrodilló ante él. Señor Rhodes, estas son las hierbas rocío lunar y flores estelares que usted solicitó. Ambas ayudan a acelerar la recuperación de maná. Gracias, dijo, tomando las hierbas. Pero, ¿acaso no te he dicho que me llames por mi nombre? Y no tienes que arrodillarte. Sinceramente, pensó, todo esto es demasiado feudal. Mis disculpas, Lord Ro, es que ya estoy acostumbrada, dijo ella. Su fe se había transferido a él, así que era natural que lo tratara como antes había tratado a la diosa. Pero su nuevo dios no parecía querer ser servido, lo cual le causaba cierto problema. Para ella, todo lo que hacía era perfectamente normal. Pero ahora somos socios. Los socios no se arrodillan ante el otro, dijo. Lo entiendo, dijo asintiendo solemnemente, memorizando la orden de su nuevo dios. Señor Rhodes, ¿está estudiando los hechizos de las Escrituras? Puedo enseñarle, si lo desea. ¿Has leído el texto original? No,
pero la escritura de la que aprendí era una copia. Al verlos interactuar, Serie sintió una inexplicable oleada de ira. Oye, estamos estudiando. ¿Es que no te das cuenta de lo que pasa? Rhodes la miró con asombro. Era extraño oír algo así de ella, precisamente de ella. Mis más sinceras disculpas, señorita Serie. Está bien, está bien. Olivia, ya puedes irte, dijo Rhodes, volviendo rápidamente la vista a las escrituras. Continuemos. Sí. Pero durante el resto de la sesión de estudio, Serie estuvo distraída. Cada vez que Olivia se acercaba, su actitud se volvía hostil. Serie, preguntó finalmente, ¿tienes algún problema con Olivia? ¿Acaso no se conocen? ¿Por qué debería gustarme? Resopló. Nos atacó con un golpe divino. ¿Lo has olvidado? No, pero, es una situación complicada. ¿Y acaso los alados del cielo no han pagado ya el precio? El precio que pagaron no significa que tenga que perdonarlos. Son dos cosas distintas. Bueno, sí, admitió. No tenía intención de obligarla a perdonar a Olivia. Quizás, con el tiempo, su actitud cambiaría. Al ver esto, Olivia habló. Señorita Serie, lamento mucho lo sucedido. Si puede perdonarme, haré lo que me pida. No negó que hubiera sido culpa suya. Si no hubieran obedecido ciegamente la orden de la falsa diosa, las cosas nunca habrían terminado así. En su máximo poder, jamás habrían sido aniquiladas por una emboscada demoníaca. Incluso podrían haberlas repelido. Capítulo 87, el elfo codicioso, pero ahora era demasiado tarde para lamentaciones. Lo único que podía hacer era llevar las disculpas y el arrepentimiento de sus parientes y expiar sus pecados ante los vivos. Solo entonces podría seguir adelante. Ante su sincera disculpa, Serie se levantó bruscamente y, tras una mirada larga y compleja, dijo, no te disculpes conmigo. A quien querías matar era a Rhodes, y él fue quien te derrotó. Yo solo fui una espectadora inocente, y con eso, tomó el pasaje bíblico original y se dio la vuelta, adentrándose cada vez más en el bosque. Rhodes, instintivamente, comenzó a seguirla. Pero Olivia tiró suavemente de su manga. Rhodes, lo siento mucho, dijo en voz baja, puedo sentir que la señorita Serie está muy indecisa. ¿Acaso mi incorporación a tu grupo provocó algún malentendido? Había intuido que algo andaba mal con Serie. Los elfos no se caracterizaban por sus arrebatos emocionales. Aunque hacía poco tiempo habían sido enemigos mortales, ahora que conocía la verdad, Serie debería haberla invitado a unirse al grupo para alzar sus espadas juntos contra el falso dios. Pero ella se había resistido. No era propio de un elfo. Para ser sincera, yo tampoco lo sé, dijo Rhodes con el ceño fruncido. Iré a hablar con ella. Solo espero que no se haya alejado demasiado o que no se haya escondido. No te preocupes. Puedes usar la conexión entre los textos originales para intuir su ubicación. Hizo una pausa, cerró los ojos y, efectivamente, pudo sentir claramente la dirección de la escritura en una arboleda al este del pueblo. Voy tras ella. En la arboleda, Serie estaba recostada contra un grueso tronco de árbol, con el texto original de las escrituras firmemente sujeto en su regazo. No entendía por qué estaba tan enojada. La emoción había surgido tan repentinamente y era tan intensa. Detestables seres alados del cielo, murmuró, aunque ella misma ni siquiera sabía por qué los odiaba. El sonido de pasos la hizo alzar la vista, en estado de alerta. Al ver que era Rhodes, su primer instinto fue huir, pero enseguida desistió. Aquí estás, dijo, deteniéndose frente a ella. ¿Qué quieres? Preguntó ella, apartando la mirada de él. ¿No vas a ir a consolar a tu nuevo compañero? No respondió de inmediato. Simplemente se sentó a su lado, tan cerca como siempre. Pero esta vez, ella no se apartó. Recuerdo, dijo, mirando la luz del sol que se filtraba entre las hojas, que cuando aprendí el hechizo de rastreo, tú eras igual de difícil. No fui difícil, replicó de inmediato, aunque su voz era notablemente más suave. ¿Lo recuerdas?
Una vez me dijiste que mi talento mágico era apenas aceptable. Su boca se contrajo. Debes estar recordando mal. Nunca dije tal cosa. La elfa se mostraba terca, pero él no la reprendió. Y entonces perfeccioné el hechizo de rastreo, y tú insististe en que no era auténtico, y no me dirigiste la palabra durante días. ¿Por qué? Porque era herejía. ¿Quién rastrea colocando primero una marca? Un verdadero hechizo de rastreo debería poder cambiar de dirección después de ser lanzado. Aunque ella misma ya casi no lo usaba. Una lluvia de flechas era mucho más práctica, con su amplio alcance y gran potencia. Soltó una risita. Pero al final, me pediste que te lo enseñara, ¿no? Las puntas de sus orejas se pusieron rojas. Fue una oleada de vergüenza tan intensa que ni siquiera su naturaleza élfica, emocionalmente reservada, pudo contenerla. Serie, dijo, con la voz repentinamente seria, ¿sabes lo que significas para mí? Su cuerpo se tensó y sus orejas rojas se contrajeron. Eres mi maestro, mi amigo más querido y la persona más importante, la primera. Hizo una pausa, que camina a mi lado. Nadie podrá jamás ocupar tu lugar en mi corazón. Ella se volvió hacia él, y sus miradas se encontraron, sus ojos dorados reflejando los oscuros de él, y en ellos, solo se vieron el uno al otro. ¿El primer y más importante socio? Sí. Ya veo, así que es eso, murmuró. No está tan mal. Luego abrazó sus rodillas y apoyó la cabeza sobre ellas, con una mirada astuta en los ojos. ¿Pero de verdad es solo eso? La elfa no comprendía los sentimientos, pero era muy ambiciosa. Él la había sacado del bosque y le había enseñado tanto, incluso se había enfrentado a un dios con ella. Ser solo su primera compañera no era suficiente. Somme, Norne, Eirik y ahora Olivia, todos ellos eran sus compañeros. Pero ella tenía que ser algo más. ¡Qué elfa tan codiciosa!, dijo, calándola por completo. Ser solo su primera pareja no bastaba para consolarla. Pero ella no entendía el amor. Y él no se atrevía a pedírselo. Tras un breve silencio, dijo de repente, ese texto bíblico original, lo dejaré en tus manos. ¿Por qué? Eres el único que puede leerlo. Nunca dije que no fuera a aprender de ello, dijo, mirándola con seriedad. Además, estoy deseando que llegue el día en que puedas descifrarlo tú misma. Al fin y al cabo, eres, alargó las palabras, la maga genial, señorita Serie. El apodo, olvidado hacía mucho tiempo, le aceleró el corazón. Era como la había llamado cuando se conocieron. A medida que se habían acercado, lo había usado cada vez menos. Y de todos modos, continuó, no es como si pudiera llevármelo a la tumba. Tendré que dártelo tarde o temprano. Mejor lo hago ahora. Estúpido, humano fugaz, murmuró. No digas esas cosas tan desafortunadas. Estaba a punto de decir, humano fugaz, pero las palabras se le habían atascado en la garganta. Por alguna razón, ahora le daba un poco de miedo ese día. Fingió no haberla oído. Cuando lleguemos al gran bosque élfico, cuento contigo para que me muestres la sagrada espada derecha. He oído que solo un verdadero santo puede desenvainarla. ¿Es cierto? Claro que sí. Respondió sin pensarlo. Lo intenté una vez, pero por desgracia, dejó la frase inconclusa, dándose cuenta de que había hablado demasiado. Pero ya era tarde. Él ya lo había descubierto. Ah. Así que nuestro genial gran mago no es el verdadero santo, después de todo. Cállate. Levantó la pierna como si fuera a darle una patada, pero luego la bajó suavemente. Sus miradas se cruzaron y ambos comenzaron a reír. Capítulo 88. El poder de la fe. Esa noche, el grupo se reunió alrededor de una hoguera en la aldea élfica. Las 3 piezas de la luz de Ersten yacían en el claro del centro, sus hojas plateadas brillando tenuemente a la luz del fuego. Es peor de lo que pensaba, dijo Rhodes con un suspiro, acariciando suavemente un fragmento. La luz de Ersten está completamente destruida y Org ha perdido temporalmente su poder. Norne recogió cuidadosamente un trozo.
Ser capaz de destruir una espada sagrada, ¿es este el poder de un dios? Si ni siquiera pudiera destruir una espada sagrada, no la llamarían diosa, replicó Serie. Bueno, después de todo, la luz de Ersten no es de Orc. Es lógico que no pudiera resistir el poder de un dios. Veremos si Dural puede reforjarla cuando regresemos, dijo Rhodes, aún sintiendo una punzada de culpa. Le había prometido a Dural que haría que la espada, y su nombre, fueran conocidos en todo el mundo. Ahora, eso parecía imposible. Creo que se va a enfadar mucho, dijo Eirik. Dural había puesto todo su empeño en forjar esa espada. El orgullo que se reflejaba en su rostro al entregársela a Rhodes era un recuerdo que Eirik aún conservaba vívido. Y ahora, menos de un año después, estaba hecha pedazos. Probablemente iba a estallar de rabia. Creo que lo entenderá, dijo Somme. Al fin y al cabo, era un dios. Y una espada sagrada que puede enfrentarse a un dios, solo existe una, y es Orc. Si la hubiera roto algún otro ser poderoso, Dural se habría enfadado. Enfadado por su propia falta de habilidad y con Rhodes por no haber aprovechado todo el potencial de la espada. Pero contra un dios, la cosa cambiaba. Si hubiera sido él, se habría sentido orgulloso. Pero no podía estar seguro. Lo que de verdad me preocupa es todo el tesoro que había en la tesorería. Se ha perdido todo. Exclamó Eirik con expresión de angustia. En su prisa, solo habían podido proteger la zona que los rodeaba. Todos los demás tesoros se habían convertido en cenizas durante el golpe divino, dejando solo los grimorios que llevaban consigo. Y todos sus objetos mágicos se habían agotado en la batalla. Todo aquello había sido en vano. Supéralo. ¿Estás molesto? Yo soy el enano aquí, y ni siquiera estoy molesto. Somme le dio una palmada en la espalda, un poco más fuerte de lo necesario. El que debería estar molesto soy yo. ¿Por qué te pones tan nervioso? Ejem, solo estaba preocupado por ti, dijo Eirik con una risa avergonzada. Lo siento, dijo Olivia, inclinando la cabeza. No bajes la cabeza, tú. Ejem, simplemente ignora a este tipo, interrumpió Rhodes rápidamente. HMPH. Eres demasiado indulgente, dijo Serie con un puchero. Estaba sentada a su otro lado y sabía que él no tenía intención de guardar rencor. Bueno, fuera lo viejo, dentro lo nuevo, ¿no? Al ver que su amiga elfa estaba disgustada, extendió la mano y le revolvió el pelo. No me toques la cabeza, idiota. Negó con la cabeza en señal de protesta, pero en su interior, era feliz. ¿Fuera lo viejo, dentro lo nuevo? Esa es una buena frase. Debería añadirla al grimorio, dijo Norne. Quería preguntarle, señorita Olivia, ¿cuál es la fuente del poder de un dios? En parte proviene del poder de la fe, pero la mayor parte es el poder de la propia diosa, dijo, acariciando su ala plateada. Así como nuestra fe fortalece a la diosa, su poder es el fundamento. Lo mismo ocurre con los elfos. Tanto los elfos como los alados celestiales veneraban a la diosa de la vida, pero la fe de los elfos no era tan pura. Los alados celestiales eran todos sus fieles sirvientes, incluso fanáticos. Los elfos, con personajes como Serie entre ellos, eran un caso aparte. Pero el poder de la fe era solo una pequeña parte del poder de un dios. Entonces estás diciendo que incluso si le cortáramos la fuente de fe al falso dios, ella seguiría siendo poderosa, preguntó Serie pensativa. Sí, asintió Olivia. Pero aún así la afectaría. Es que, no podemos cortar esa conexión. Todos sospechaban que el falso dios estaba conectado con los demonios, pero matar a cada uno de ellos, era una tarea imposible. Pero a Rhodes se le ocurrió una idea de repente, ¿es posible romper el vínculo entre la diosa y los demonios con magia? Y podría, tal vez, revertir ese vínculo y hacer que su fe fluyera hacia él. La idea era demasiado aterradora como para mencionarla en voz alta. Pero nunca había oído hablar de un hechizo así, dijo Olivia. Entonces lo intentaré. ¿Tienes alguna idea?, preguntó Serie. Una pequeña. Pero hay algo más que quiero intentar primero, dijo, y se puso de pie. Estaba pensando,
¿Podría usar este poder de la fe? El ala de Olivia tembló ligeramente. ¿Qué quieres decir? Ahora eres mi seguidora, Olivia, dijo, abriendo las sagradas escrituras. En teoría, debería poder usar el poder de tu fe. Aún estaba demasiado débil. Aunque solo fuera por la fe de una persona, tenía que intentarlo. ¿Estás loco? Serie lo interrumpió rápidamente. ¿Cómo puede un cuerpo humano resistir el poder de la fe? No hay constancia de tal cosa en la historia. En circunstancias normales, tienes razón, dijo, señalando una página de las Escrituras. Pero aquí dice que existe un conjuro que puede almacenar temporalmente el poder de la fe en un objeto sagrado. Un cuerpo ordinario, ya fuera elfo o alado celestial, no podía soportar el poder de la fe. Solo un Dios podía. Por eso Rhodes decidió adoptar un enfoque diferente. Utilizaré los fragmentos de la luz de Ersten como recipiente para contener este poder. Siempre había querido que la espada se transmitiera de generación en generación. No podía dejar que todo terminara ahí. Olivia se inclinó para mirar. Eso, es posible. Pero será muy peligroso. El conjuro de las Escrituras consistía en que un Dios infundiera personalmente a un recipiente con el poder de la fe. Sería un proceso seguro. Pero ahora, él mismo iba a intentarlo. No tenía ni idea de lo peligroso que sería. Capítulo 89, al lado del cielo, he regresado. Está bien, solo lo intento. Además, la fe de una sola persona no debería ser demasiado peligrosa. La voz de Rhodes estaba llena de incertidumbre. Pero el Dios era demasiado poderoso. Tenía que recurrir a métodos poco convencionales para tener alguna posibilidad de victoria. Si un cuerpo humano no podía resistir el poder de la fe, entonces transferiría ese poder a las espadas sagradas. Entonces, tanto la luz de Ersten como Orc se convertirían en verdaderas armas asesinas de dioses. Serie se mordió el labio. Es demasiado arriesgado. Y sí. Pero no tenemos otra opción, dijo con voz firme. Esta es la única manera que veo de tener la más mínima posibilidad de matar a un dios. Antes de encontrarse cara a cara con la diosa, había pensado que si seguía creando hechizos cada vez más poderosos, algún día lograría crear una magia capaz de dañarla. Pero ahora lo comprendía. El poder humano tenía sus límites. La magia ordinaria no podía dañar a un dios. Finalmente, Seria sintió lentamente. De acuerdo. Haz lo que tengas que hacer. Estaré a tu lado, pase lo que pase. Hablas como un verdadero mago genio, dijo con una sonrisa. Cállate, dijo, apartando la mirada. Empezaremos el experimento mañana por la mañana. Ahora, descansemos todos. Y con eso, todos se levantaron y se marcharon. Pero Rhodes se quedó, contemplando aún los fragmentos de la luz de Ersten. Serie caminó unos pasos y luego se dio la vuelta. ¿Qué otras ideas peligrosas se te ocurren ahora?, preguntó ella, sentándose a su lado. Estaba pensando, dijo en voz baja, ¿qué habría pasado si no hubiera podido dibujar a Orc? ¿Qué habría ocurrido entonces? La llegada de los alados celestiales y la diosa había sido demasiado repentina. No estaban preparados en absoluto. Serie podía alardear de haber matado a un dios, pero por ahora, solo eran palabras. Al igual que él. Y al dibujar a Orc, había acelerado la llegada de aquel día. ¿Había hecho lo correcto? Quizás no debería haber tenido tanta prisa. Serie guardó silencio un momento, luego extendió la mano y le acarició la cabeza, tal como él siempre hacía con ella. Tonto. No existen los, ¿qué pasaría si? Tienes razón. Tienes razón. Mientras el grupo de Rhodes aún descansaba en la aldea élfica, un acontecimiento inesperado se desarrollaba en las líneas del frente del gran bosque élfico. Con la repentina partida del ejército de los alados celestiales, el frente se había convertido en una lucha desesperada contra los demonios. Pero aún resistían. Por alguna razón, los ataques de los demonios también se habían debilitado considerablemente. Nadie le dio demasiada importancia. Tanto el rey enano como el rey elfo esperaban. Pensaban que,
una vez que los alados celestiales regresaran, todo estaría bien. Su alianza se había forjado ante la presencia de la propia diosa. Los alados celestiales, sus sirvientes más fieles, jamás traicionarían su pacto. Desconocían el verdadero motivo de su partida, pero mientras el pacto se mantuviera, mientras no hubieran roto la alianza, sin duda regresarían. Lo creían con toda sinceridad. Y, como se demostró, tenían razón. A lo lejos, un ejército de alados celestiales apareció en el horizonte. Estaban demasiado lejos para distinguir sus rostros, pero un ejército que podía volar, tenía que ser ellos. En la primera línea del frente, el rey enano permanecía en su puesto de mando improvisado, con la mirada fija en los puntos blancos que se hacían cada vez más grandes en la distancia. Lo sabía. El elegido de la diosa jamás abandonaría un juramento hecho en su nombre. Su voz rebosaba de una emoción apenas disimulada. Con el regreso de los alados celestiales, la presión en el frente se reduciría considerablemente. Incluso podrían ganar esta guerra, una guerra que decidiría el destino de todo el continente. Y entonces, su pueblo regresaría a su hogar ancestral. Y él sería rey de verdad, además de nombre. La esperanza de una segunda coronación brillaba en sus ojos. El rey elfo estaba a su lado, con una expresión de alivio en su apuesto rostro. Ha llegado el momento de un contraataque. Ya estaba planeando su movimiento. Con el regreso de los alados celestiales, la victoria volvía a estar a su alcance. Están aquí. Los guerreros de los alados celestiales han regresado, gritó un soldado con voz ronca, rompiendo el sombrío silencio del campamento como una piedra arrojada a un estanque estancado, provocando una oleada de emoción entre las tropas. Todos los soldados salieron de sus tiendas y alzaron la vista al cielo. Al ver las sagradas alas blancas, resplandecientes bajo la luz del sol, todos estallaron en vítores. Aunque habían abandonado el frente durante casi un mes, mientras no hubieran huido, mientras hubieran regresado al campo de batalla, podían ser perdonados. Gracias a la diosa. Y sabía que los grandes guerreros de los alados celestiales no huirían ante el enemigo, gritó un arquero elfo, alzando su arco en un saludo triunfal, olvidando por completo que los había estado maldiciendo hacía apenas un momento. Pero al margen de la multitud que vitoreaba, una figura permanecía en silencio, con el ceño fruncido. Kraft no vitoreó con los demás. Observó cómo se acercaba el ejército de los alados celestiales, con una creciente sensación de inquietud en su corazón. Algo no está bien, algo anda muy mal. Había visto al ejército de los alados celestiales muchas veces. De entre todos los elfos, era el que mejor conocía sus formaciones. La enorme formación voladora en el cielo lucía magnífica, pero estaba desorganizada. Los alados celestiales eran conocidos por su estricta disciplina, sus formaciones impecables. Siempre volaban al unísono, batiendo sus alas con un ritmo sincronizado, listos para lanzar un golpe divino en cualquier momento. Pero el ejército que tenía delante, sus trayectorias de vuelo eran erráticas, las distancias entre ellos desiguales. Incluso había algunos grupos antinaturales, como si un grupo de aficionados con disfraces elegantes intentara imitar un desfile. Y sus alas, no parecían reales. Parecían hechas de magia, un traje nuevo usado con naturalidad. Las alas blancas y puras de los alados celestiales nunca le habían dado esa sensación. Kraft respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado, y llevó su sentido del maná al límite absoluto. En el instante en que sus sentidos tocaron al ejército de los alados celestiales, fueron repelidos por una poderosa fuerza mágica. Claramente, contaban con un hechizo anti-adivinación. Pero en ese breve instante de contacto, había detectado un aura de oscuridad tenue, aunque innegable. Era el aura caótica de los demonios. Aunque había sido hábilmente disimulada bajo una apariencia de magia sagrada, para un veterano experimentado como él, que había luchado por su vida contra los demonios innumerables veces. El aura de oscuridad era tan clara como una gota de tinta sobre una página en blanco. Es falso. Son los demonios. Capítulo 90, la caída del gran bosque élfico.
Como si presintieran la mirada de Kraft, el ejército de los alados celestiales aceleró el paso, pero las tropas de abajo, absortas en su júbilo, no se percataron de nada. El rugido de Kraft resonó como un trueno, pero solo captó la atención de unos pocos. La mayoría seguía celebrando. Los alados celestiales han regresado. Hay esperanza. La victoria está cerca. Kraft desenvainó su espada larga élfica y la apuntó al cielo. Son impostores. Son demonios. Posiciones defensivas, ahora. Su grito paralizó a los soldados más cercanos, cuyas expresiones de júbilo se transformaron en incredulidad. Pero la mayoría del ejército ignoró su advertencia, algunos incluso lo miraron con recelo. Solo unos pocos magos aliados, presintiendo que algo andaba mal, comenzaron a lanzar discretamente hechizos defensivos. Otros magos poderosos intentaron usar sus propios hechizos de adivinación, pero al igual que Kraft, no encontraron nada. E incluso sufrieron un leve efecto adverso de la magia anti-adivinación del propio ejército de los alados celestiales. Capitán Kraft, ¿estás loco? Ese es el alado celestial, dijo un guerrero elfo con el ceño fruncido. No. Confía en mí. Los ojos de Kraft estaban inyectados en sangre. Lo había visto. El ejército de los alados celestiales, al entrar en el espacio aéreo sobre el campo de batalla, había cambiado de formación al instante. Unas pocas docenas del núcleo se habían separado y ascendido por encima del ejército principal, y los demás los habían seguido, formando una especie de pirámide. Y entonces, su maná había comenzado a converger, formando un halo de energía masivo y aterrador. No. Kraft dejó de intentar convencerlos. Corrió hacia la plataforma de mando. Tenía que llegar hasta el rey enano y el rey elfo. Poseían objetos mágicos capaces de desplegar una gran barrera. Solo los hechizos defensivos más poderosos podrían resistir el ataque inminente. Pero ya era demasiado tarde. Justo cuando había dado unos pasos, los falsos ángeles del cielo terminaron de reunir su poder. Un brillo aterrador e indescriptible, una luz que parecía engullir a todas las demás, surgió del halo. No era la luz blanca y sagrada de los alados celestiales. En su esencia, era un blanco puro y destructivo, pero sus bordes eran una oscura marea de negrura profunda. Las dos fuerzas opuestas se habían fusionado violentamente, y la energía resultante irradiaba un aura de terror absoluto. Incluso los magos con mayor sensibilidad a la magia pudieron sentir ahora el aura oscura y caótica de los demonios. La energía se concentró en un rayo puro e inmenso que se dirigió directamente hacia el ejército aliado. Todo sonido pareció ser silenciado instantáneamente por una mano invisible. La expresión de júbilo en los rostros de los soldados permanecía congelada mientras contemplaban, estupefactos, la escena apocalíptica que se desplegaba ante ellos. La sonrisa del rey enano se congeló y se transformó en una expresión de total confusión. Los nudillos del rey elfo se pusieron blancos, el rostro apuesto palideció y sus ojos dorados se abrieron de horror. ¿Un golpe divino? Gritó un guardia real junto al rey enano. Están lanzando un golpe divino. ¿Pero a dónde apuntan? No importa quién sea el objetivo. Levanten la barrera, ahora, ordenó el rey elfo. Los alados del cielo nos han traicionado, pensó, han traicionado un juramento hecho en nombre de la diosa. Una poderosa barrera mágica se alzó sobre el ejército aliado, el más antiguo y poderoso de todos los hechizos defensivos élficos. Se decía que ni siquiera un dios podría romperla fácilmente. Al ver que la barrera se alzaba, los líderes de los falsos alados celestiales se mostraron algo decepcionados. Habían perdido su mejor oportunidad. Parecía que, incluso disfrazados, no podían lanzar un ataque divino sobre las cabezas de sus enemigos sin que éstos opusieran resistencia. En ese caso, era hora del plan B. El retorcido pilar de luz, un pilar de destrucción pura e incontenible, no apuntó, como todos esperaban, a la interminable horda de bestias mágicas en la primera línea. Ante la mirada de 1.000.000 de ojos, primero llenos de conmoción y luego de desesperación, el pilar cambió de dirección lentamente, con una presión irresistible. Se fijó en el gran bosque élfico. Se fijó en el bosque sagrado que había dado a luz a innumerables elfos,
su lugar de descanso final, su hogar ancestral. El tiempo parecía estirarse, congelarse. El rey elfo observaba, con toda la gracia desaparecida de su rostro, reemplazada por una mirada de absoluta desesperación e incredulidad. No. Kraft acababa de llegar al pie de la plataforma cuando lo vio. Supo al instante lo que los demonios planeaban hacer. Pero no había nada que pudiera hacer. Su voz quedó ahogada por el estruendo de la activación del pilar. VMMMMMM. El pilar de luz descendió sobre el centro del bosque. No hubo explosión ensordecedora, ni siquiera un sonido. El rayo de luz lo había absorbido todo. El ejército aliado también guardó silencio. El campo de batalla quedó sumido de repente en una quietud absoluta. Un sonido espantoso y aniquilador, un sonido de destrucción inaudible, resonó en la mente de todos. Lo único que podían ver era una luz blanca pura, destructiva e intensa. Desde el punto de impacto, la luz de la destrucción se extendió en todas direcciones, silenciosa y veloz. A su paso, todo, los árboles milenarios, los arroyos rebosantes de una fuerza vital inagotable, la vitalidad misma del aire, todo fue aniquilado, reducido a la nada. Era del color de la destrucción pura e inalterada. Incluso los elfos que habían presenciado el golpe divino del alado celestial quedaron completamente atónitos. El ataque del alado celestial era una purificación, un poder sagrado. Pero esto era aniquilación, un poder aterrador que podía destruir no solo toda la vida, sino la tierra misma. Estaba más allá de su comprensión. El gran bosque élfico, no quemado, no convertido en cenizas, sino completamente borrado de la existencia. En apenas unos instantes, el bosque se había convertido en un cráter profundo e insondable. Un silencio sepulcral se apoderó del ejército aliado. Las armas se les escaparon de las manos inertes, cayendo al suelo con un estrépito, sin que nadie las oyera ni las notara. El rey enano retrocedió tambaleándose, con los labios temblorosos, incapaz de creer lo que acababa de ver. El rey elfo cayó de rodillas, su corona desprendiéndose de su cabeza. Sus ojos dorados miraban fijamente el gran vacío que una vez fue el bosque, su cuerpo temblaba, su boca abierta pero sin que saliera palabra alguna. Se acabó. El gran bosque élfico, el corazón mismo de la raza élfica, ha desaparecido. Capítulo 91, la magia para romper la conexión. En la aldea élfica, tras varios meses de descanso, las heridas de Rhodes y su grupo habían sanado casi por completo y su maná se había recuperado. Rhodes había sido el más gravemente herido, seguido de Norne y Somme. Serie, como antes, solo sufría de agotamiento de maná. Solo Eirik había salido relativamente ileso. Con la ayuda de la magia curativa de Olivia, los demás recuperaron rápidamente toda su fuerza, pero Rhodes aún arrastraba algunas heridas ocultas, las secuelas de haber llevado su maná y su propia fuerza vital al límite. Con el tiempo, la actitud de Serie hacia Olivia también se había suavizado considerablemente. Ya no era como una gatita territorial, dispuesta a sisearle ante cualquier acercamiento. En cambio, la trataba con la misma frialdad e indiferencia con la que trataba a Eirik y Norne. Era extraño. Rhodes no lo entendía del todo, o tal vez no se atrevía a admitirlo. Todos eran compañeros, pero Serie lo trataba de forma diferente. ¿Era simplemente su compañero más importante? ¿O había algo más, algún otro sentimiento, mezclado? No se atrevía a pensar en ello, por temor a que todo fuera solo una ilusión suya. Hasta que encontrara la manera de alcanzar la vida eterna, mantendría sus sentimientos encerrados en lo más profundo de su corazón, para que nunca salieran a la luz. En un claro no muy lejos del pueblo, Rhodes estaba de pie, sosteniendo una espada larga común. Su hoja estaba grabada con complejas runas sagradas. Era un experimento con el nuevo hechizo que acababa de crear. Olivia y Serie estaban a su lado, con la mirada concentrada. ¿Listos?, preguntó en voz baja. Olivia asintió y cruzó las manos sobre el pecho, cerrando los ojos. Serie usó su magia para liberar al lobo demoníaco que estaba atado con una maraña de enredaderas. No quedó completamente libre, sus extremidades seguían enredadas y no podía moverse. Olivia comenzó a rezar.
Sus alas plateadas resplandecieron, y un tenue hilo de fe fluyó desde ella, a través de su conexión con Rhodes, hasta la espada larga que él sostenía en su mano. Tal y como había dicho, el cuerpo de un ser vivo normal, sea humano o no, no podía resistir el poder de la fe. Así que probó un enfoque diferente. Utilizó un objeto inanimado. El experimento inicial fue un éxito. La espada larga, imbuida con las runas especiales, había logrado contener la fe de Olivia. Pero hubo un claro efecto secundario. Ya se estaban extendiendo grietas por la hoja, como si estuviera a punto de romperse. No dudó. Respiró hondo y se concentró en el flujo de poder dentro de la espada. A diferencia del caótico torrente de maná, el poder de la fe era más suave, pero a la vez más profundo, una profundidad que ningún ser ordinario podría comprender o contener. Alzó la espada. Las runas de la hoja agrietada se iluminaron una a una y se condensaron en un único borde de luz blanco plateado. Balanceó su arma, y una hoja de energía pura salió disparada hacia adelante, partiendo en dos al monstruo atado. La bestia lanzó un chillido desgarrador, y quedó claro que estaba muerta. Normalmente, cuando una bestia mágica moría, su sangre contaminaba la tierra y su cadáver se llenaba de un veneno mortal que solo podía purificarse con fuego. Pero el lobo muerto que tenían delante no sangraba. En su lugar, un maná negro brotaba de la herida. Y entonces, sucedió algo increíble. El cuerpo de la bestia comenzó a desintegrarse. Se vaporizó lentamente hasta convertirse en un montón de polvo blanco grisáceo, que luego fue dispersado por el viento. Sin hedor, sin cadáver, ni rastro de maná residual. Era como si nunca hubiera existido. Funcionó, exclamó Eirik, y accidentalmente golpeó a Norne, quien rápidamente le devolvió el golpe. Sedie se acercó y se agachó, examinando con atención el lugar donde el monstruo había desaparecido. Increíble. Incluso su alma ha sido borrada por completo. Tu magia no solo mató al monstruo, cortó su conexión con el falso dios. La verdadera diosa había creado a los alados celestiales y, a través de ellos, se había nutrido de su fe para sostenerse. El poder de la fe no era su única fuente de fortaleza, pero nadie, ni siquiera un dios, se quejaría jamás de tener demasiado poder. Tras la toma del poder por el falso dios, la fe de los alados celestiales se había convertido en una especie de veneno para ella. No podía absorberla, e incluso ayudaba al alma de la verdadera diosa a resistir su control. Así pues, había utilizado su propio poder para forjar una nueva conexión con los demonios. Los demonios no eran creación suya. Ellos, y las bestias mágicas, habían existido desde el principio del mundo. Aún desconocían cómo lo había logrado, cómo había conseguido traspasar la barrera de la fe y establecer un pacto con una raza preexistente. O tal vez se trataba de un acuerdo mutuo entre ella y los demonios. No tenían forma de saberlo. Al lanzar el ataque, la espada larga que Rhodes sostenía en la mano se hizo añicos. Parece que solo una espada sagrada legendaria puede contener por completo el poder de la fe, dijo con voz cargada de emociones. Tenía un plan. Mandaría reforjar la luz de Ersten, y ésta también se convertiría en una espada sagrada capaz de contener el poder de la fe. Luego, la colocaría en un templo del primer reino humano, donde recibiría la fe de toda la humanidad. Sería su legado para Norne, para la nación ideal de Ersten. Pero tras este experimento, comprendió que era incierto si la luz de Ersten podría soportar tal poder. ¿Debía usar a Orgo la espada sagrada élfica de la derecha, Athos? Ese era un futuro que no deseaba. La espada sagrada de la raza humana debía ser la espada de los derechos humanos. Es un precio muy alto, dijo Somme, con los brazos cruzados. Dudo que haya muchas espadas en este mundo capaces de soportar semejante poder. Si la fe de una sola persona era tan poderosa, ¿cómo sería la fe de toda la raza de los alados celestiales? Combinada con el poder de Orc, seguramente podrían derrotar al dios. Pero era imposible. Los alados celestiales habían desaparecido. Y Olivia era solo una excepción. ¿Deberíamos usar la espada del derecho divino, Orc, para contener este poder? Preguntó Norne con cautela. No, Rhodes negó con la cabeza.
El poder de Org es como el de un dios. Es un tipo completamente distinto al poder de la fe. Si intentáramos combinarlos, ¿quién sabe qué pasaría? La condición principal para que una espada sagrada pudiera contener el poder de la fe era que no poseyera ya el poder de un dios. Un objeto inanimado como una espada no podía regular energías tan conflictivas. Sus palabras fueron recibidas con un breve silencio. Fin de capítulo.